Bueno, Chaima, primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Estamos aquí ya conectados. Chaima Boucarza, ella es arabista, islamóloga, activista, comunicadora y conferenciante. Ha impartido diversas ponencias sobre diversidad cultural, feminismos, decolonialidad e islamofobia. Y ella es cofundadora de Afrocolectiva, un medio de comunicación, medio de comunicación y de construcción. Hoy, Chaima, bueno, ahora giro para que veas las personas que nos están acompañando hoy. Chaima ha preparado una sesión especial sobre el tema de islamofobia y feminismo. Ella centra, no sé si algunas la conocen, ella es muy activa, sobre todo en Instagram. Ahora nos dejará todas sus redes para que la podamos seguir. Y también hace un poco de análisis, no solamente sobre lo que sale en los medios de comunicación, sino de lo que se alimentan los medios de comunicación, es decir, leyes, eh, mesuras de gobierno, etcétera, ¿no? Donde Sí. se ve reflejado esto. Así que ya sin más, pues, Chaima, no sé si tienes alguna presentación o... No, sí está Vale, bien, está perfecto. completa. Pues Muchísimas entonces, gracias. pues ya está. Entonces, ¿este? Ay, así para que vean las personas. Y ya está. Vale, aquí puedes ver a las personas. Sí, 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 sí. Hola. Nada, ¿comenzamos? Vale, pues nada, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y a toda la gente que está presente y queriendo escuchar esta presentación sobre, bueno, yo lo voy a enfocar sobre islamofobia, pero desde una perspectiva de género, es decir, cómo afecta a las mujeres, especialmente la islamofobia. Pero antes quería abarcar un poquito cómo se construye, ¿no? La identidad española frente a la identidad, digamos, musulmana, ¿no? Cómo se alimenta esa islamofobia. Y luego abarcamos lo que es la islamofobia de género, ¿no? Mirad, esta construcción colonial, digamos, de la identidad española frente a la identidad musulmana, migrante, es decir, la identidad de la otredad, ¿no? Eh, si ustedes son personas migrantes, conocen a personas migrantes, hijos de inmigrantes, lo que nos ocurre frente a esta construcción de una identidad colonial y homogénea es que sentimos una esquizofrenia social, así lo llamo yo. Es una esquizofrenia social donde tú vives en dos mundos, digamos, o más. Pero en este caso voy a mencionar solo las personas que viven entre dos mundos, ¿no? Tenemos por un lado el mundo de la casa, ¿no? Y es este mundo y este lugar seguro, no para todo el mundo, pero bueno, para algunos. Tenemos también la casa, pueden ser los amigos que se parecen a ti, que compartes con ellos tu identidad. Y luego tenemos el mundo de fuera, el mundo de las instituciones, del cole, de la universidad, del trabajo. El problema de esta sociedad es que no acepta, no entiende de identidades fluidas. Identidades entre las fronteras, ¿no? Que se quedan ahí atrapadas. Identidades múltiples, ¿no? De repente se te exige ser una cosa, ¿no? Esa es la esquizofrenia social. Esto crea, por supuesto, una gran confusión desde la niñez. Las criaturas tienen que desarrollar habilidades abrumadoras para convivir, ¿no? Dentro de estos mundos, a veces estas habilidades y esos mundos y estas personalidades que creas son contradictorias entre sí. Pero son necesarias para poder convivir en paz y sin traumas en estos dos, tres, cuatro mundos, ¿sí? Por supuesto, el mundo de la casa es donde tienes tu propio idioma, cultura, religión, epistemologías, formas de expresarse, de sentarse, de percibir el entorno, en fin, es otra forma de vivir o una forma de vivir, ¿no? Y luego tenemos el otro mundo que es totalmente distinto, donde tiene incluso otro idioma,
O sea, una disociación absoluta, ¿no? Otra cultura, otra forma de expresarse que además a veces te contradice y está absolutamente contraria a ti. Y de eso vamos a abarcarlo un poquito más adelante. Estos dos mundos constantemente están chocando. Están peleando para construir tu identidad como una persona con múltiple identidad, como una persona que está construida dentro de esa otredad en una sociedad colonial, racista, que no acepta las identidades múltiples y fluidas. ¿Sí? ¿Cómo se me escucha? ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a cuál es el problema. El problema es histórico, ¿sí? Y tiene que ver con la creación de la identidad española. La identidad española, como la conocemos hoy en día, desde 1492, una fecha clavísima, importante a tener en cuenta, desde la construcción del sistema mundo moderno colonial, se ha construido esa identidad a base de un reflejo, ¿sí? A base de un espejismo. Un espejismo es que esa ilusionada visión de la verdad, o construimos una verdad ilusionada, a la cual nos aferramos totalmente, es nuestra irrealidad personal, son nuestros alimentos, nuestro impulso y nuestra proyección. Esa realidad proyectada nos identificamos con ella, ¿sí? ¿Cuál es esa realidad que hemos proyectado? Soy todo lo que el moro, el gitano y el judío no es. ¿Sí? Una identidad basada en el reflejo del otro. Es una identidad homogénea, es decir, todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo tiene que compartir absolutamente la misma visión del mundo, la misma cultura, el mismo idioma, la misma epistemología, la misma religión, etcétera, etcétera. Una identidad homogénea a base de otredades, a base de reflejo del otro. Soy todo lo que el otro no es. ¿Sí? Por eso nunca serás español o española para estas personas, ¿sí? Aunque tengas un papel que diga que lo eres, que lo ganas después con la democracia que se te incluye en esa identidad, pero nunca vas a ser un español o una española porque la identidad española está construida frente a ti, ¿sí? Por eso yo digo que la solución es deconstruir la identidad española y destruirla, ¿no? Esa identidad cristianocéntrica, homogénea, colonial, blanca, etcétera, etcétera. Una identidad única, esencialista, homogénea, ¿no? Dussel hablaba a base de esa construcción de la identidad, él hablaba del ego exterminio. Extermino, luego existo. Frente a ese ego cogito de Descartes que dice pienso, luego existo, ¿no? La identidad colonial del sistema mundo moderno coloniza, extermina, comete epistemicidios para poder existir, ¿sí? Por eso es frente, se construye frente a los otros mundos. Yo tengo un vídeo, ¿puedo compartir pantalla? Sí. ¿El Islam es compatible con nuestra cultura? Pues yo creo que a esto no se le puede dar respuesta fácil. Yo tiendo a pensar que España que es la verdad histórica, España se ha creado en un proceso de reconquista frente a un invasor islámico. Por lo tanto, España, desde un punto de vista de su identidad, es lo contrario del Islam. Y no lo digo desde una perspectiva religiosa, porque en lo que ha decantado el cristianismo pues ha sido en lo que hoy conocemos respecto a la dignidad del hombre, en la igualdad del hombre y la mujer. El respeto a la dignidad del hombre significa que vivimos democracias donde todos podemos votar, el respeto a las libertades. Una parte muy importante del Islam es totalmente incompatible con eso. Hay musulmanes, lógicamente, que son buenas personas, que pueden vivir en estados democráticos, que están dispuestos a respetar nuestras leyes, pero hay un porcentaje muy importante que creen en la yihad y que creen que la Sharia está por encima de la ley civil, y eso hay que combatirlo. Como bien explicado, la identidad española está creada frente a la identidad musulmana.
Hablo de musulmana porque estamos hablando del tema que es, pero también está creada a base frente a la identidad gitana. Por eso existe el antigitanismo, que es algo muy intrínseco a la identidad española y intrínseco a la sociedad española desde 1492. Por mucho que ganan luego el derecho a ser españoles, pero culturalmente no son españoles y no forman parte de esa identidad española, ¿sí? Por eso como españoles, ustedes, habitantes de este territorio, tenemos que reflexionar sobre la historia local, cómo se ha desarrollado, cómo se han creado mitos históricos que configuran, por supuesto, nuestra realidad de hoy. Y si hablamos de España, tenemos que hablar de algo importante y es la reconquista, esa RE de reconquista, ¿no? Mientras esa RE no se descolonice de la memoria de los pueblos de España, mientras esa RE está ahí fijada como constitutiva de la memoria histórica, no va a ser posible una relación diferente de España, ni tampoco con los sujetos colonizados adentro de ese territorio, ni tampoco con el resto del mundo que se ha racializado en ese proceso de construcción del sistema mundo moderno colonial, ¿sí? Mientras esa también RE de reconquista, ¿sabéis a qué me refiero, no? Reconquista del Andaluz, ¿sí? Sí. Mientras no se descolonice y está ahí, tiene que ver con una reconstrucción, digamos, de una historia muy particular de la idea de que la monarquía cristiana castellana reconquista como si fuese una guerra defensiva, ¿no? Esa es la noción de que están reconquistando territorios que les pertenecían, ¿no? Y por tanto, justifican, y está totalmente justificado, todo el proyecto de conquista del Andaluz. Entonces, esa memoria histórica de la RE es muy fuerte, ¿no? Es una visión muy eurocéntrica de la historia, cristianocéntrica, castellanocéntrica, voy a decir incluso, de esa historia. Aparece esa monarquía cristiana castellana que en ese momento está prácticamente haciendo epistemicidios, y os recuerdo la quema de libros acá, y luego ocurre lo mismo en Abya Yala, pero aquí empezó desde Granada, donde me ubico yo. O sea, está cometiendo epistemicidios, está cometiendo genocidios en los territorios del Andaluz, aparece esa monarquía como una víctima en esa historia, ¿no? Es una narrativa de víctima. Y lo que hace es un borrado de identidades compleja, de una identidad territorial que es bastante diferente, bastante plural, musulmana, gitana de España, y se construye una nueva identidad basada en la blanquitud como ideología, ¿sí? Basada en el colonialismo. También fue patriarcal, ¿no? Entonces está basada en el patriarcado. Es una identidad eurocéntrica, basada en la cristiandad, que es diferente al cristianismo, ¿sí? Basada también en el saqueo, en la Inquisición, en la apropiación, se apropian de saberes y de epistemologías. Y por supuesto de ahí surge la islamofobia. La islamofobia no es del 11 de septiembre, como siempre digo, sino y surge desde la construcción del sistema mundo moderno colonial y de la identidad blanca española, ¿sí? Por eso los otros que construyen esa otra edad frente a esa identidad, musulmanes, indígenas, amazigh, negros, etcétera, se van a convertir en una amenaza a la identidad española, ¿sí? Y sobre todo hay un elemento que voy a mencionar que es la mujer musulmana con hijab, que es estéticamente una amenaza hacia la visión homogénea de la sociedad española, porque constantemente lo que hace esta mujer musulmana con hijab, con una estética distinta a la identidad española, es desafiar, ¿sí?, esa homogeneidad, es desafiar esos ideales, esa identidad. Entonces te construyes, te conviertes en un peligro, ¿sí? Y cuando eres un peligro,
está justificado todo tipo de opresiones en contra de ti, porque lo que estamos haciendo es que estamos tratando de proteger la identidad española, ¿sí? Este básicamente es el discurso de la derecha, incluso de la izquierda española. Pero sobre todo de la derecha porque lo afirman y es su base para construir política. Yo quisiera hablar también de colonialidad espiritual, ¿no? La islamofobia, por supuesto, es una manifestación de racismo, ¿sí? Ese racismo no lo interpretamos únicamente a una superioridad racial que tiene que ver con una dominación histórica racial que afecta únicamente a las personas negras, ¿no? El racismo es toda una superioridad cultural, religiosa, lingüística, epistemológica, espiritual, etcétera, etcétera, que sale del sistema dominante, mundo moderno, colonial, occidental, blanco, etcétera, etcétera. Por eso es importante cambiar nuestra perspectiva sobre las opresiones y sobre las matrices de opresiones y verla desde otra mirada. Por ejemplo, cómo vive las opresiones una mujer indígena amazigh del Sahel, ¿no? Desde la localización estructural de una mujer indígena de América, lo que vemos es que esta mujer se enfrenta a un paquete de relaciones de poderes más amplio, ¿sí? Y complejo, que incluye, por supuesto, la acumulación de capital sin agotarse de ella. Es un sistema capitalista, sí, pero no solo, ¿sí? Simultáneamente a la construcción de una división internacional del trabajo de centro y periferia, donde también el capital domina y explota a través de formas de trabajo, esclavitud, servidumbre, salario, etc., también se construyen otras jerarquías globales. Por ejemplo, el sistema de opresión y una jerarquía etnorraciales, donde los occidentales son considerados superiores a las personas no occidentales. Este es un sistema que jerarquiza. Es un sistema y una matriz de dominación etnorracial, ¿sí? También tenemos la matriz de dominación de género, donde los hombres dominan a las mujeres, el sistema patriarcal que todos ya sabemos, ¿no? Tenemos también un sistema de dominación sexual, ¿sí? Donde las personas heterosexuales con la familia monógama, nuclear, cristiana, domina sobre las otras formas de sexualidad y de organizaciones familiares que no son occidentales. También tenemos una matriz de dominación epistémica, donde a través del sistema universitario global de los saberes occidentales, ellos dominan sobre los saberes no occidentales, ¿sí? Existen también jerarquías y matrices de dominación espirituales. Aquí es donde encaja la islamofobia, donde las personas cristianas, católicas, protestantes, ¿no? A través de la iglesia cristiana global dominante, ellos tienen una dominación sobre las otras formas de espiritualidades, no solamente musulmanas, sino también hablamos de espiritualidades africanas, indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un sistema de jerarquía, de dominación sobre espiritualidades que no son occidentales y que no son cristianas. También tenemos una matriz de dominación estética, ¿no? Por supuesto, la belleza siempre ha sido eurocéntrica, ¿sí? Y hay una construcción de una trauma racial respecto a las mujeres que no son occidentales, entonces tienen que siempre aparecerse a las mujeres occidentales, ¿no? Matriz de dominación pedagógica, donde las formas de pedagogía occidental dominan sobre las formas pedagogías no occidentales. También tenemos una matriz de dominación, aunque no la consideramos, también lingüística. Las lenguas europeas se privilegian y tienen un privilegio sobre las lenguas no europeas. Entonces, todas estas jerarquías globales que están enredadas entre sí, es decir, no tenemos el sistema de racismo aquí, la jerarquía de dominación espiritual aquí, sexual y de género, capital y de raza, no, son sistemas que son enredadas entre sí, ¿no? Forman un sistema de poder heterárquico, es decir, donde distintas jerarquías de poder están entrelazadas, enredadas unas con otras,
para crear unas realidades distintas para distintas personas. Es decir, yo no sufro únicamente racismo en un lugar y cuando me muevo de ese lugar a otro, sufro otro sistema de dominación, sino que en el mismo lugar puedo estar sufriendo a la vez 3 sistemas de dominación. ¿Sí? Este es el sistema de poder heterárquico imbricado que no puede ser pensado desde una lógica reduccionista que solamente tiene en cuenta la capital o el género. No se puede transformar ese sistema si no destruimos todas las jerarquías de poder existente en su multiplicidad. Es decir, para resolver las opresiones de una mujer indígena, de una mujer musulmana, no es suficiente un feminismo que solamente tiene en cuenta la opresión de género, sino que tiene que ser un sistema, una solución que tiene en cuenta el resto de opresiones que está sufriendo, ¿sí? Entonces también esa vieja idea de que resolviendo el problema de clase, es decir, si acabamos con el capitalismo, acabamos con todas las opresiones que viven las personas pobres y las periferias, ya está, se resuelven todos sus problemas. Por supuesto que no, ¿no? Esto lo desarrolla Giselle, lo desarrolla Ramón Grossfogel, Karina Ochoa, entonces para explicar, ¿no?, cómo ese racismo opera de forma diferente según el contexto y la época, ¿no? También es importante para hablar de islamofobia de género hablar de la colonialidad de género, es decir, cómo el colonialismo afectó a las mujeres, porque afectó a las mujeres de forma distinta en cómo afectó a los hombres. Eso lo desarrolla María Lugones, ¿no? Hablamos de colonialidad de género como un sistema moderno colonial de género. Mediante ese, el colonizador produce y impone a los pueblos colonizados, al mismo tiempo y sin disociación, un régimen epistémico de diferenciación dicotómicas jerárquicas que distingue inicial y fundamentalmente entre lo humano y lo no humano. Es decir, va a crear un ser y un no ser, ¿no? Y de ese sistema se desprenden las categorías de clasificación social de raza y de género. Entonces, a diferencia del feminismo clásico, que la categoría de género correspondiente a lo humano, donde humano hace referencia a la mentalidad europea a seres con razón, esta idea no fue aplicada a las mujeres de los países donde fueron colonizadas. Es decir, no fueron interpretadas como mujeres, ¿sí? Esa gente bestializada, es decir, los pueblos colonizados, no formaban parte del imaginario de la fuerza y mayor capacidad de la razón masculina del colono, ni tampoco de la fragilidad de las mujeres blancas. Las mujeres argelinas, afganas, iraquíes, indígenas, no fueron interpretadas como mujeres, ¿sí?, sino que tenían otra categoría. Por eso el feminismo clásico, mainstream, no va a resolver su opresión como mujeres que parten desde la otra edad, ¿sí? Esas mujeres no van a considerarse humanas ni en la zona del ser, como explicó Fanon, dentro de ese imaginario colonial. Y las mujeres musulmanas no son consideradas mujeres con agencia propia, mujeres humanas, mujeres con razón. Siempre la vemos desde un papel de eternas víctimas, pasivas, subjetivas, no neutrales, aunque construyen conocimiento, construyen estrategias de emancipación. Esas estrategias siempre la vemos como algo subjetivo, no neutral, algo pasivo, algo siempre que está condicionado por tu cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a estas mujeres siempre hay que intervenir, hay que educar, hay que enseñar, intervenir incluso militarmente para salvarla, incluso matándola. Hay que civilizar, esa idea de la civilización colonial, ¿no? Son esas salvajes, ¿sí? Una vez entendemos qué posición tienen esas mujeres musulmanas,
especialmente, pero también se aplica a las mujeres indígenas, pero en este momento hablamos de mujeres musulmanas. Entendemos la posición que está ocupando esta mujer. Es la posición de no ser. De no ser sin agencia, sin emancipación, sin poder, sin proyecto, a la que hay que intervenir, a la que hay que civilizar, a la que hay que democratizar, a la que hay que cristianizar antes, pero ya ahora hay que cambiamos el proyecto de cristianizar al proyecto de ¿cómo se dice? Al laicismo, ¿no? De Francia, donde las mujeres son musulmanas, no tienen libertad de poder salir a la calle como les da la gana, porque lo que estamos haciendo es civilizando y homogeneizando nuestra cultura. La cuna de la islamofobia en Europa es Francia, eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de islamofobia de género, en términos generales, definimos la islamofobia de género como la forma en la que el Estado utiliza las formas de violencia de género para marginar, violentar a las mujeres, y se trata de cualquier cosa, desde la violación como arma de guerra, la violación reproductiva, pensamos en las mujeres uigures, actualmente están en centros de concentración, y el tipo de violencia que sufren las mujeres uigures es distinta al que sufre el hombre uigur, ¿no? La comunidad uigur está siendo discriminada y se le está sufriendo una limpieza étnica porque son una comunidad de minoría musulmana, autóctona, no son migrantes, en China. Entonces, a las mujeres, ¿qué se hace? Castrar y quitarle la posibilidad de tener niños, entonces violarlas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la islamofobia de género, donde las mujeres experimentan una violencia distinta a los hombres, ¿no? La violación como arma de guerra también la vimos en Argelia, que luego os voy a mostrar imágenes. Violencia reproductiva, desigualdad de género en términos de prohibición también del niqab, del hijab, o de mantener las mujeres fuera de la esfera pública, fuera de cualquier esfera en la sociedad, ¿no? Cuando tú prohíbes a las mujeres acceder a educación, acceder a empleo, solamente porque lleva un trapo en la cabeza, que la reconoce como musulmana, esto es islamofobia de género. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hemos visto que mujeres que ocupan cargos públicos experimentan una forma única de violencia contra ella. Y pienso, si fijamos en la diputada Fatima Hamed, ¿la conocéis? En Ceuta. Una diputada en Ceuta musulmana con hijab, española. O la diputada Najat Driouech. Hay una forma de ser musulmanas que las convierte en un objetivo de violencia. Me gustaría compartir con ustedes pantalla. A ver cómo lo puedo hacer. Perdón. Decía que es una forma de islamofobia donde las mujeres musulmanas reciben una forma específica de violencia en contra de ellas, que puede ser distinta a la que recibe otras políticas, ¿no? Hay una forma de ser musulmanas que la convierte en un objetivo de violencia, ¿sí? Y de ser mujeres también. Por lo tanto, hablamos de islamofobia de género cuando también el Estado utiliza formas de violencia de género para oprimir, supervisar, castigar, mutilar, controlar a los cuerpos de las mujeres musulmanas. Una de las formas para analizar la islamofobia es también dividirlas, la divido en 4 categorías, ¿no? O 4 niveles de funcionamiento de esa islamofobia. La islamofobia existe a nivel estructural. Cuando decimos estructuras, estamos hablando por supuesto, de instituciones de Estado, estamos hablando de años de funcionamiento de las agencias gubernamentales, de agencias estatales, y a través de la interacción entre múltiples instituciones, se empieza a ver que la calidad de vida de las mujeres musulmanas es cada vez peor, ¿sí? Porque las tienen como objetivo de violencia. Hay informes como el Observatorio de Islamofobia
que hablan de cómo esa islamofobia de género que experimentan las mujeres musulmanas crea problemas en torno al acceso económico, en torno al acceso al empleo, al acceso a salud física, al aumento de violencia por odio. Un ejemplo de islamofobia a nivel estructural es la última sentencia del 13 de octubre de 2022 del Tribunal de Justicia Europeo. Esta sentencia admite y permite que las empresas prohíban el hijab, el velo, y les avala para poder rechazar empleadas musulmanas con hijab en nombre de esa neutralidad. O sea, ¿quién decide la neutralidad? ¿Sí? Una vez más caemos en esa islamofobia que afecta principalmente a las mujeres musulmanas con hijab, ¿sí? Les marginaliza, les excluye de la sociedad en pro de mantener esa homogénea visión de la identidad musulmana, identidad cristianocéntrica, occidental, desde un etnocentrismo absoluto y desde una visión colonial absoluta, ¿no? Entonces, te excluye de la sociedad, te excluye del empleo, te excluye de educación, incluso la vamos a ver después, por tu espiritualidad. Porque una vez más, eres una amenaza a la identidad nuestra, porque no encajas en el sistema mundo moderno colonial, ¿sí? Luego tenemos unas formas institucionalizadas de islamofobia de género. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos hizo un entrenamiento completo a los empleados de los aeropuertos y en ese entrenamiento tenían material explícito que miraba a las mujeres musulmanas como amenaza en torno al terrorismo. Simplemente por ser musulmana y aparentar, eres un peligro, ¿sí? Un peligro de terrorismo. Era como cualquier mujer musulmana, si la ves, es un resultado de que ya sabes, ten cuidado con ella y ten cuidado con el perfil de ella. ¿Sí? Hubo un curso en la Universidad de Rey Juan Carlos que se llama Radicalización Violenta, Análisis y Detección y Prevención, donde se estigmatiza, por supuesto, y se señala como terroristas a las personas musulmanas que habitan ese territorio solamente por ser musulmanes. No podéis ver esto, pero todos estos que voy a mencionar aquí eran indicamientos de que son personas un peligro de radicalización violenta. ¿Sí? El objetivo de este curso, de este máster, era dotar de herramientas a los estudiantes para prevenir y detectar esa radicalización de los individuos. Es que vas a flipar, ¿eh? Ir a la mezquita, practicar tu fe era un peligro. Llevar un hijab, mira cómo muestran el hijab, el icono es ridículo. Llevar un hijab era un peligro. Llevar ropa larga era un peligro. Y también era un indicador de radicalización y te consideran como una amenaza a la sociedad. Bueno, es absurdo. Se negarán a vestir pantalones cortos para hacer deporte. Pasarán cada vez más tiempo en compañía de otros sospechosos de ser extremistas. Asistirán a lugares de culto de corte extremista y ponen una mezquita. En ocasiones las reuniones se celebrarán en lugares privados, viviendas, locales. Desaprobación de aquellos líderes religiosos que no comparten su visión sectaria y maniqueísta de la religión. No entran en establecimientos donde se sirven bebidas alcohólicas, saldrán de aquellos en los que se fuma o no, y no apostará. El simple hecho de ser musulmán te convierte en un peligro. ¿Se vio bien ¿se ve bien esto o no? ¿Sí? Vale. Así que cuando hablamos de formas institucionalizadas de islamofobia de género,
Se trata de formas en las que particularmente instituciones tienen material, tienen formación y están operando y haciendo política de discriminación contra las mujeres musulmanas. Sociedad en general, pero sobre todo las mujeres musulmanas. Y eso puede ser explícito o pueden ser también formas implícitas, ¿no? El tercer nivel son las formas interpersonales de islamofobia de género. Diré que aquí es donde se ha prestado mucha atención últimamente dentro de la comunidad musulmana. El hecho de que la mayoría de las víctimas de violencia, de odio, tienden a ser musulmanas. Tengo un artículo sobre European Network Against Racism. El impacto de la islamofobia según el género. En Netherlands, el 90% de las víctimas de islamofobia son mujeres. En Francia, el 81%. En Bélgica, el 63%. En Alemania, 59%. En Reino Unido, 54%. Es decir, la mayoría de los ataques islamófobos las sufren mujeres. ¿Sí? Y aquí también la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia hizo también ese análisis tomando en cuenta la variante de género. Y veis, la desproporción es absurda, ¿no? Cuando hablamos de las formas interpersonales de islamofobia de género, estamos hablando también de aumento de delitos de odio, estamos hablando de violencia, tanto física, la violencia no es solamente verbal, física, sino también psicológica, que experimentan mujeres musulmanas. Puede ser donde sea, lugar de trabajo, comentarios, microagresiones que a veces se llaman así erróneamente, porque pensamos que se trata de una violencia mínima, pero no lo es, sino que en realidad se trata de decir que no. Cuando te están atacando como mujer, te dicen que no perteneces a este lugar, que no eres aceptada y que no puedes ser quien eres y presentarte en ese espacio, ¿no? Aunque nos parezca a nosotros una microagresión. Este es el mensaje detrás. La última forma de islamofobia es la internalizada o interiorizada, ¿sí? Y aquí lo que realmente estamos viendo son las formas en las que como comunidad musulmana, como mujeres musulmanas, estamos interiorizando los mensajes negativos y los estereotipos y prejuicios contra nosotras, ¿no? Esto podría ser como, bueno, si una mujer musulmana es más religiosa o se viste de forma diferente, entonces está más oprimida, no es libre, ¿no? Y yo como mujer musulmana sin hijab o más moderna o me muestro más occidental, voy a violentar a las mujeres que se visten pues con una forma más tradicional, más afín a sus creencias, ¿no? También ser una mujer occidental significa que de alguna manera te consideras más civilizadas que musulmanas que viven en el sur global, ¿no? Así que son las formas en las que acabamos interiorizando no solamente los mensajes negativos, sino que nos convertimos en esa pieza, en ese juego islamófobo contra las mujeres y comunidades musulmanas en general, ¿sí? Vale. Esto es una especie de pirámide que aborda los diferentes niveles de violencia y dónde se produce realmente la islamofobia de género, ¿no? Es importante decir que en la cima de la pirámide, es decir, donde emana esa violencia, esas construcciones sociales tan negativas están en la política, ¿no? La deshumanización está a nivel estatal. Son políticas del gobierno, son las instituciones, la codificación dentro de la ley, es la codificación dentro de los programas de gobierno, son políticas explícitas del Estado que están impulsando islamofobia en general y islamofobia de género en especial, ¿no? En el segundo nivel observamos que es la sociedad en general, y aquí es donde los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, ¿no? Si buscamos en Google y en una pantalla ponemos imágenes de mujeres musulmanas, vemos que las imágenes que acabamos encontrando en Google, en cualquier plataforma, muchas de ellas son muy deshumanizantes. Son totalmente humillantes y no respetan la agencia de las mujeres musulmanas. Pero además no son imágenes que vienen de mujeres musulmanas
o de comunidades musulmanas, sino que provienen del Estado, de instituciones, de instituciones en general, para impulsar un cierto tipo de agenda en lo que respecta a las comunidades musulmanas, para transmitir un mensaje sobre las comunidades musulmanas. Desde los medios de comunicación se impulsa una narrativa de la mujer musulmana sin agencia propia, ¿no? Esa visión occidental hacia la mujer musulmana que está marcado por un paternalismo absoluto. Ese paternalismo nace del concepto de la mujer musulmana como sumisa, pasiva. La mujer musulmana es la que todo el mundo quiere salvar, ¿no? La pobre, la débil, la mantenida, y más si es con hijab, ¿no? La cuestión es que la mujer con hijab, la mujer musulmana con hijab, es casi como un blanco fácil, ¿no? Un easy target, un sujeto político donde todo el mundo se cree con esa legitimidad de hablar y decidir por ella. Y la acabamos borrando voz y agencia. Y por supuesto aquí donde empieza, como dice, la infantilización de esa mujer musulmana. La investigadora, Ghufran Khairallah, luego os puedo mandar la referencia, ella hizo una tesis, hizo un análisis sobre el discurso mediático de la prensa española británica en comparación con la prensa española. Ella nota que en la prensa española hay una línea de controlar el debate y el discurso público por periodistas que son del mainstream, es decir, periodistas del mainstream que no son musulmanas. Las musulmanas no tienen acceso al debate sobre las musulmanas, ¿sí? Porque están consideradas como personas sin agencia, ignorantes, oprimidas, ¿no? Y las periodistas españoles son las portavoces que las quieren liberar. Lo que notó también la investigadora es que en el discurso mediático británico, por lo menos hay una visibilidad de la mujer musulmana británica con el hijab. The Guardian británica lo que hace es abrir un foro también para que las musulmanas pueden publicar artículos online, ¿no? Mientras en España tenemos una adversión de que somos silenciadas en cuestiones que nos conciernen. Siempre tenemos a alguien más experto que nosotras, con cuestiones que nos conciernen a nosotras, ¿no? O algunas redes en otras ocasiones solamente llaman a personas musulmanas para hablar de cosas del Islam y punto. Como si no tuviéramos personas musulmanas que son expertos en otros temas en general, ¿no? Por eso hablamos de islamofobia de género, que nace con la idea repetida de que la mujer musulmana es sumisa y hay una necesidad de salvarla. Son, por supuesto, imágenes coloniales de mujeres musulmanas como eternas víctimas del patriarcado, además religioso y cultural. Y que su cultura es la raíz del problema. Su cultura es un atraso. Eso, por supuesto, es una visión de islamofobia, una parte, cómo se construye esa islamofobia de género, ¿no? Un silenciamiento sistemático a las mujeres que usamos el hijab como símbolo, y también considerar el hijab como ese símbolo de traición y esa línea o ese punto donde se acaba la modernidad y empieza todo lo arcaico y lo tradicional, ¿sí? Bueno, el tercer elemento es la comunidad. Y no se trata solo de la comunidad musulmana, sino también el conjunto de las comunidades en las que se encuentra. El patriarcado, la violencia de género, la islamofobia de género, por supuesto, crean condiciones increíblemente duras y difíciles para las mujeres musulmanas. Desde la discriminación por odio hasta la violencia de género, también pasando por la violencia doméstica que existe, agresión sexual, acoso, etc. Eso acaba vulnerando todavía más. Ese imbricamiento, esa fusión, ¿no?, de sistemas de opresión acaban creando unas realidades bastante distintas y bastante difíciles para las mujeres musulmanas. Que además hay una cosa importante, es que las instituciones no la percibimos como un lugar para resolución de conflicto o un lugar seguro, ¿sí? Solemos percibirla más como una amenaza porque la misma institución está creando constantemente violencias en contra de ti. Un alcalde, hablando de instituciones,
un alcalde de una ciudad francesa, salió a decir que las mujeres musulmanas con hijab le parecen menos sexy y menos atractivas con hijab. Aquí lo Les gens ont tengo. tellement changé. Les gens ont changé. Moi, je n'ai jamais vu, quand j'avais 18 ans dans mon quartier, une fille voilée. Il y avait plein, en particulier d'Algériens et d'Algériennes. On trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous vous rappelez, les beurettes et tout. Attendez, aujourd'hui, elles sont pas sexy, ça c'est le moins compliqué, elles sont voilées. Je veux dire... ¿Se pudo escuchar? Absurdo. Un representante de una institución sale a violentar, a sexualizar a las mujeres musulmanas, ¿no? Les parece menos sexys cuando usan el hijab. Pero no se atreve a decir lo mismo con un hombre musulmán con barba. ¿Sí? Es un tipo de violencia específica hacia las mujeres musulmanas. Luego, esa islamofobia está a nivel familiar. Así de nuevo estamos trayendo ese análisis del patriarcado. La violencia de género también se produce a nivel familiar. Luego hablamos particularmente también de las relaciones dentro de las familias y las formas donde acabamos interiorizando la islamofobia ahí, ¿no? Así que si damos un paso atrás y pensamos en las formas en las que opera la violencia por islamofobia de género, verás que particularmente dentro de esta pirámide tratamos de abarcar las formas en las que todas ellas están interactuando entre sí. Es decir, no son violencias separadas, sino que son imbricadas. Así pues, se trata de una especie de espectro. Aquí está el espectro. Para comprender mejor cómo las narrativas, estas narrativas perjudiciales, las percepciones sobre las comunidades, las mujeres musulmanas en particular, acaban creando un espectro de violencia, ¿no? Que en su peor extremo tiene que ver con la guerra, genocidio, asesinato, matanza, ¿sí? Pero antes de esa guerra, antes de esa violencia, antes de asesinato, existe todo un discurso que permite esos asesinatos y que permite esas agresiones violentas islamófobas, ¿sí? Esas agresiones, esos discursos, ¿a quién perjudica? Perjudica a las mujeres y la percibe como una amenaza hacia el orden público, ¿no? Entonces, la perjudica de una manera muy particular. Esa violencia no empieza en ese extremo del espectro, sino muchísimo antes. Tiene que ver con esas percepciones negativas de las mujeres musulmanas. El tipo de narrativa que se ve en los medios de comunicación dominantes constantemente violentando, silenciando a las mujeres musulmanas, ¿no? Si nos fijamos en las formas en las que se representa a la mujer musulmana en los medios, no tenemos capacidad de acción. Siempre para ellos necesitamos ser salvadas, estamos oprimidas. Siempre hay un hombre terrible en nuestra vida en el que necesitamos ser salvadas de ello. Aunque no estemos casadas ni nada, siempre va a haber alguien, ¿no? Tenemos que ser realmente críticos respecto a estas percepciones, ¿no? Así que me gustaría que si usáis este espectro, ¿no? Para poder entender esas violencias que ocurren constantemente, ¿no? Entonces, no podemos hablar de islamofobia sin hablar de género, ¿sí? Nuestros cuerpos están atravesados por el racismo, por el machismo. Por eso hablamos de islamofobia de género. Nuestros cuerpos están cosificados y infantilizados de una manera muy diferente y especial respecto al hombre musulmán, ¿sí? Siempre somos meros testimonios, objetos de estudio a la que hay que intervenir, a la que hay que salvar, a la que hay que civilizar, a la que hay que modernizar, a la que hay que liberar, ¿no? Se nos niega la mera agencia de teorizar y producir conocimiento desde el contexto con herramientas que salen de la lógica occidental, moderna, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de islamofobia como un sistema machista y patriarcal también, y racista. Shirin Edelby, si la conocéis, en su libro La cárcel del feminismo, ella plantea una definición de la islamofobia diferente, ¿no? Ella dice que la islamofobia
es un dispositivo de poder colonial y es triplemente generizado, en el sentido de quién la generan las instituciones del sistema mundo moderno colonial. ¿Cómo se genera? ¿A través de qué? A través del objeto colonial. ¿Y quién es el objeto colonial? Es la mujer musulmana con hijab. ¿Sobre quién tiene mayor incidencia? Es sobre las mujeres musulmanas con hijab, y esto lo vemos con informes, con estudios y también con nuestras experiencias. Es decir, no hay islamofobia sin género. Y esa diferencia es crucial y importante, y ella en su libro difiere con Yasmin Zain, porque Yasmin Zain es la que teorizó sobre la islamofobia de género, ¿no? Yasmin Zain habla de un tipo específico de islamofobia que ella llama, que se desprende de esa islamofobia general, que es la islamofobia de género, ¿no? Siri Nadelby dice que la generización no se da en una tipología específica derivada de la islamofobia. Siri Nadelby dice que la islamofobia atraviesa, estructura, sistematiza y racionaliza todo el aparato de la islamofobia. Lo hace el género, y lo hace a través de la islamofobia del género y a través de la mujer musulmana con hijab. No hay islamofobia sin género, ¿no? Entonces, esa diferencia que hace Siri Nadelby es importante para concienciarnos, comprender, analizar ese funcionamiento del dispositivo colonial islamófobo y, por lo tanto, incidir en la transformación de los diseños de resistencia y lucha contra la islamofobia colonialidad, ¿sí? En el imaginario colonial, la islamofobia hacia las mujeres musulmanas se ve como esa imagen desgarradora del salvaje en el espejo, ¿no? Ese lo desarrolla Roger Bartra. Es decir, ese salvaje que te devuelve una imagen y le devuelve una imagen a la mujer occidental como una mujer liberada. Mientras más criminalizo a ese salvaje y mientras más lo pinto como lo más oprimido que hay en este mundo, ese salvaje me devuelve a mí una imagen de una mujer liberada y borra las múltiples violencias y opresiones que viven las mujeres occidentales y occidentalizadas, que puede ser igual o peor. ¿Sí? Entonces, pintamos a la mujer musulmana con hijab como ese salvaje en el espejo. Ese salvaje en el espejo es la mujer musulmana con hijab. También respecto a esto, Edward Said habló del binarismo orientalista en su libro, famosísimo Orientalismo, y lo define como la creación esencialista de Oriente a partir de lo que Occidente no es. ¿Sí? Si Occidente es una civilización de libertad sexual y de derechos de las mujeres, Oriente es bárbaro porque estas dos prerrogativas no se cumplen, lo cual es totalmente esencialista, homogeneizador y colonial. ¿Sí? Tenemos en cuenta estas dos percepciones orientalistas e islamófobas sobre las mujeres musulmanas porque la usan constantemente en los medios de comunicación y en las narrativas sobre las mujeres musulmanas. Todas están basadas en el salvaje en el espejo y en el borrado de las opresiones de género y racistas que ocurren acá. ¿Sí? Y eso nos va a dar resultados como, por ejemplo, las mujeres marroquíes, que la mayoría de ellas usaban hijab, musulmanas, que fueron violentadas en los campos de fresa en Huelvas. Fueron víctimas de una violación de unos hombres blancos que las tenían trabajando ahí y no recibieron, esas mujeres no recibieron apoyo como lo recibió la víctima de la manada que ocurrió un año después. Incluso el juez rechazó y no creó a las mujeres marroquíes, e incluso el patrón y la gente que los violaban le decían que a ustedes las instituciones y la policía no les va a creer. ¿Sí? Ese es el resultado de ese orientalismo y ese es el resultado de la ¿cómo se lo diría? A salvajar, de proyectar a las mujeres como
eternas sumisas, como eternas víctimas de una violencia, ¿sí? Hoy en día en Europa generalmente el hijab ha sido durante muchísimo tiempo un tema de controversia, incluso de obsesión, diría yo. Constantemente hay nuevas leyes, nuevas medidas de prohibición, limitación de su uso en espacios públicos, en instituciones, en empleo y en educación, que son temas claves para la liberación y la emancipación de las mujeres musulmanas. Es contradictorio, le dices a las mujeres musulmanas, libérate, pero al mismo tiempo le quitas accesos primordiales para poder tener libertad económica, y son empleo y educación, ¿sí? En 2004 se hizo oficial a través de una ley la prohibición de los símbolos religiosos en la escuela en Francia, desde 2004. En 2011 se prohibió el velo integral a 367 mujeres registradas en el país que lo usaban, en niqab, no la burka, en niqab. En 2016 surgen un montón de decretos contra el bañador integral, que es el burkini. Esto en Francia, pero también ocurre acá. Lo tengo aquí. ¿Vale? En 2021, en proyecto de ley contra el separatismo, se prohibió que las niñas a partir de 18 años lleven el hijab en público. Y ojo, también se prohibió que las madres que acompañan a las niñas en los viajes escolares que lo lleven. Una mujer con hijab no puede acompañar a su hija para llevarla al cole, si lleva hijab. Mira el nivel de vigilancia, ¿no? A las mujeres musulmanas. Un político australiano dijo que el hijab se ha convertido en el ícono, el símbolo de un choque de culturas, y es mucho más profundo que un trozo de tela, ¿no? Entonces, estas narrativas y estas imágenes sobre el hijab y la mujer musulmana se han producido y reproducido en los medios de comunicación, en el discurso político que permitió que existieran esas leyes. Primero, en los medios de comunicación preparamos la sociedad para que criminalizamos lo suficiente a la población musulmana para poder como oprimirlas de una manera más efectiva, ¿no? Y por supuesto repercuten en la forma en la que se entiende el hijab hoy en día, ¿no? Bueno, voy cerrando, ¿vale? Tengo mucho que decir al respecto. Tenemos que volver a construir la imagen de la mujer musulmana en la historia para poder entenderla, en la historia colonial específicamente. El hijab, sobre todo, el papel que juega el hijab en la islamofobia que viven y vivimos las mujeres musulmanas, en cómo son vistas, comprendidas, tratadas. Debemos examinar también cómo se ha construido la figura de la mujer musulmana en la sociedad occidental, ¿no? Por supuesto, a lo largo de la historia, las potencias coloniales han utilizado esa cohesión de la mujer y del hijab para justificar expansión, invasión, violencia contra las sociedades musulmanas, y especialmente el hijab ha estado muy a menudo en el centro de las narrativas que cosifican a las mujeres musulmanas, ¿no? Entonces, el velo y la ropa de las mujeres y la tradición de las mujeres va a marcar la civilización de la sociedad. Eso lo vimos respecto a Francia con India y con Argelia, si usamos Argelia como ejemplo. Frantz Fanon usa mucho Argelia para demostrar esa violencia colonial y esa criminalización de las mujeres musulmanas, ¿no? Los europeos que no llevan el velo eran considerados civilizados, ¿no? Entonces, al colonizar los países, dando la civilización a esos pueblos que colonizan. Así que el proyecto europeo de desvelar literalmente a la mujer, simbólica y literalmente, trataba de civilizar a las sociedades musulmanes y servía de justificación política para la colonización. Y en eso van a participar
mujeres feministas, ONGs feministas, para justificar y para legitimar la colonización a Afganistán, a Mali, a Irak y a Argelia, sobre todo. En Egipto, el feminismo colonial, de llamaría blanco, mainstream, se manifestaba como tenía una extrema preocupación por el velo de las mujeres egipcias, ¿no? Mientras ignoraba perfectamente las cuestiones relativas a la educación, empleo, derecho al voto de las mujeres de la propia civilización colonizadora. Es decir, ellas no miran sus propias limitaciones, que no tenían derecho al voto, que su propia civilización no tenía acceso a educación, a empleo, la brecha salarial, etcétera, etcétera, pero ellas llevaban un proyecto civilizatorio y una preocupación hacia el velo de las mujeres egipcias, que en ese momento sí tenían esos derechos, ¿sí? En Argelia, la Argelia colonizada, hace poco, Argelia en los años 60 se ha independizado, los generales franceses organizaron encuentros donde las mujeres francesas desvelaban públicamente a las mujeres argelinas. Aquí lo vamos a ver. Ceremonia de desvelamiento. Aquí la tenemos. Europea emancipando a una indígena en Algeria en 1958. Increíble. Frantz Fanon decía que la estrategia francesa para destruir la capacidad de resistencia de los argelinos se centraba en destruir la estructura de la sociedad argelina, es decir, su epistemología, su cultura, es decir, conquistando a la mujer y yendo a buscarla detrás del velo. Los historiadores posteriores descubrieron que muchas de las mujeres que participaron fueron presionadas para hacerlo o nunca habían usado hijab. Y se ve claramente por las fotos. En respuesta a las ceremonias de desvelamiento, para muchas mujeres algerinas, el velo se convierte como en un símbolo de resistencia colonial incluso. Por eso he dicho que la cuestión del velo es muy contextual. Puede significar distintas cosas según dónde se ubica. Otra cuestión, en 1960, Mark Granger, que era un fotógrafo oficial del regimiento colonial francés, recibe una orden de hacer fotos de identidad a 2.000 hombres y mujeres en un pueblo en Argelia, en el que estas mujeres fueron obligadas a quitar el velo para las cámaras. Y consiguió sacar 6 retratos de esas mujeres, y esos retratos fueron interpretados como un símbolo de violencia de dominación colonial islamófoba contra las mujeres. Os voy a mostrar esas fotos de identidad. Podéis ver el desafío de las mujeres a través de la mirada, ¿no? Aquí están los retratos. También cuando hablaba de la violación como símbolo de islamofobia de género, aquí la tenemos. Las mujeres musulmanas eran usadas como esa presa, ¿no? para el orden colonial. Tenemos también casos, bueno, en el mundial se disparó la islamofobia, y sobre todo la islamofobia de género. Esta es una politóloga muy famosa que mira, bueno, Qatar tiene una malísima relación con Arabia Saudí, su país vecino. Está demostrando por qué no se debe dar y se debe boicotear el mundial en Qatar, ¿no?
Recordar que la familia gobernante ha financiado el terrorismo en Siria. A los musulmanes se le puede dar el arrebato y cometer atentados para vengarse, como las que ya hicieron en aeropuertos y otros eventos. La violencia contra las poblaciones musulmanas, la islamofobia que se disparó en el Mundial de Qatar era absurda, y sobre todo las mujeres. Esta es una parodia que hicieron en La Sexta. Dice, aquí las mujeres están muy presentes, pero tapadas, bien recatadas, son muy decentes. Puedes estar presente, pero como mujer musulmana, si te tapas, no tienes agencia y no eres humana. No, ese es el discurso, sutilmente publicado en los medios de comunicación. Esto es violencia machista. Constantemente en las redes vemos este tipo de violencia de género. En el Mundial se dio estas caricaturas. Esta caricatura fue muy violenta. Compara a los jugadores a simios. Incluso se hicieron, esta cantante hizo una música nueva en el 8M donde ella se iba desvistiendo hasta llegando a liberarse, ¿sí? Esa narrativa de que mientras las mujeres están tapadas son no libres, incivilizadas, es esa ¿no? Comparación que hago, ¿no? Cuando no eres mujer, porque ella habla en su canción de ser mujer, ¿no? Cuando estás vestida, no eres mujer, no eres humana, no eres libre, no eres progresista, no eres civilizada. Entonces esas son las narrativas que se construyen sobre... Se me ha ocurrido un deporte. Y bueno. Se me ha ocurrido un deporte. ¿Un deporte? Un deporte. ¿En 2022? Sí, pero se me ha ocurrido uno nuevo. Ya no salen nuevos. No, pues este es nuevo. A ver, ojo que lo puede petar, ¿vale? Se llama balonbién. Tenemos una puerta, ¿vale? Le quitamos lo que es la puerta y tenemos un balón. Coges y el balón le puedes dar lo que es con el pie, sí, pero con la mano no. Llevamos los dos marcos de puerta por ahora a un descampado, llevamos la pelota, el balón, ahí en el centro, sí, ponemos en un sitio a unos muchachos que sean capaces de entender las normas y al otro lado otros que también las entienden y tal. Los de un sitio tienen que marcar la pelota en el marco de la puerta una y los del otro en otra, ¿vale? Vale. Es muy parecido a fútbol, sí, pero se tiene que estar bien. Es decir, la gente involucrada en esto, por ejemplo, si se mueren lo que vienen siendo 6.000 personas construyendo el estadio, pierden los dos equipos, ¿vale? No se les puede impedir a los Javis ir a animar a Morata. Y las mujeres pueden acceder al estadio sin ponerse un tapete en la cara, ¿vale? Claro, es una cosa que... Sí. Una islamofobia tremenda que se ha constituido en... Este es un libro que recomiendo mucho para que hable de esa construcción de la identidad de la mujer musulmana en un proyecto colonial. Y por supuesto, de Sarah Harris, en nombre de los derechos de las mujeres, y habla del término del feminacionalismo, es decir, usar el feminismo con fines coloniales, imperialistas, etc. Y nada, pues muchísimas gracias. Abro al debate. Vale, ahora pondré el micro, a ver si nos escuchas. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Vale. Bueno, se me ha ocurrido un deporte. A la China. Ahora sí, a ver si escuchas. Bueno. Hola, Shaina. Hola. Hola, mi nombre es Hanafi El Kadawi. 41 años en Cataluña y 45 cuento. Cuento 45 años. Entonces, Sarfen, ¿no? Dicen, es que yo hablo así, perdón. Quiero hacer una pregunta, y mejor en castellano. Porque, claro, hemos estado reflexionando la decolonialidad y qué es el colonialismo. Han habido ponentes, como tú también, muy interesantes.
invitan a reflexionar y lo que podríamos deducir una de ellas, esas cosas, es que cuesta situar en qué periodo, en qué momento, qué es el colonialismo, cuesta mucho, como la globalización. Cuesta mucho determinar cuándo se inició el proceso de globalización. Y muchos autores y autoras, y debates, y seminarios, pues, bueno, te hacen pensar y a mí eso me gusta. Entonces, mi pregunta es, que a lo mejor me equivoco, yo soy poeta, me puedo permitir ser ignorante, lo soy. Te pregunto si no fue desde el siglo VIII hasta el XII que parece que la cultura musulmana vivió un buen esplendor, ¿no? Basado en la cultura, en la música, la arquitectura, pero es que los propios movimientos humanos, ya no quiero decir musulmanes, occidentales, o asiáticos, o árabes, o a lo napoleónico como metáfora, cuando una civilización cree, que a lo mejor se equivoca, encontrar un mensaje, pues sale Napoleón a llevar la Revolución Francesa a todas partes. Y sale, no sé, las tres carabelas a descubrir India y se encuentran América y se descubren, ¿no? Entonces, cuesta mucho, ¿no? Entonces, yo como hijo de musulmanes y como persona que ha crecido fuera toda mi vida de mi país de origen, donde nací, reconozco que la apostasia en el Islam no es posible y te diré que hasta incluso puede tener algún componente positivo, porque es bueno recoger el legado, las creencias, la historia y no entrar en nihilismos. Pero yo creo que en el siglo XV, si no me engañan las lecturas, y algunos profesores y profesoras de seminarios y cosas que hago, al igual que del paso al feudalismo al capitalismo, el colonialismo occidental se salvajiza primero con su propia población. Primero con su propia población. Y después sí que fue exportada. Hay un ponente que dice que la expulsión del Andalus es un poco el momento álgido de la colonización salvaje que estamos todavía viviendo. Pero paralelamente, si no me equivoco, desde mi ignorancia, creo que en el siglo XV se pasó a un wahabismo demasiado impositivo, normativo. Yo a veces me gustaría tener la libertad de elección, pero elijo no perder mi legado. Poder incluso recoger en la posmodernidad europea, decir, yo podría abrazar el Islam o puedo decir que esta forma no. Bueno, esa es mi reflexión, que cuesta mucho situar que no entremos en un mensaje identitario o en un discurso identitario nosotros, vosotros, contra ellos. Yo creo que hay un colonialismo que se exporta y otro que se ejerce. Intra y extra. Dentro y fuera. Y esas son las actitudes que entre todas y todos tenemos que evitar. Yo creo que esa es la identity politic, es lo que dice Edward Said, ¿no? Donde, como dice, se enfrente nosotros contra ellos. La construcción de una identidad de nosotros que he explicado en el principio, donde se construye frente a los otros, no solamente los musulmanes, sino también los gitanos, los indígenas, los negros. Luego, dentro de esa construcción de la identidad blanca, occidental, va incluyendo ciertos cuerpos y ciertas epistemologías, pero algunas la va a mantener fuera. Has hablado de un wahabismo que se ha extendido, ¿no? El wahabismo, bueno, lo que es Arabia Saudí se construyó en 1930, o sea, y lo que hace el orientalismo y lo que hace esa esencialización del mundo islámico es que lo reduce a Arabia. Es una lógica homogeneizadora, esencialista, reductiva, que reduce el Islam en un solo pensamiento. Incluso los wahabistas lo hacen y los salafistas lo hacen, ¿no? El Islam, bueno, no sé si conocéis que el 20% de los musulmanes, solamente el 20% son árabes. El resto no son árabes. ¿Sí? El mayor país donde se practica, donde está la mayoría de los musulmanes, está en Asia, es Indonesia. En Asia la población musulmana se concentra principalmente en Asia. Pero en el imaginario común nunca vamos a imaginar un Islam Hanafi,
donde existen 4 escuelas en el Islam que son suníes, luego tenemos la escuela de Shia, el Mu'tazila, etcétera, etcétera. Tenemos varias miradas y varias construcciones del Islam, incluso en términos de jurisprudencia tienen visiones distintas, pero nos vamos a aferrar a una única visión del Islam que es la wahabista y la salafista. Es decir, los mismos salafistas fundamentalistas comparten esa visión con la mirada colonial sobre el Islam. No permite heterogeneidad. No permite distintas visiones del Islam y distintas interpretaciones desde los distintos contextos del Islam. Solamente lo reduce a una lógica. Has manifestado que apostatar es prohibido en el Islam. Eso solamente en la escuela Hanafi, en las 4 escuelas suníes. Existe la escuela Shia y Mu'tazila que dicen que apostatar es completamente lógico gracias a un versículo del Corán que dice que quien quiere creer, que crea, y quien no quiere creer, que no crea. Y no podemos obligar a la gente a creer. ¿Sí? Entonces, estas visiones son interpretaciones humanas de un mensaje espiritual y de un mensaje sagrado. Y eso es lo que hacen los reformistas pensadores del Islam y también las feministas musulmanas. Existe el feminismo islámico, que parte como una reacción a ese wahabismo, como una reacción a ese salafismo que ocurre en los años 20, en el siglo XX. En el siglo XIX aparece también una visión del feminismo islámico que rechaza completamente esas ideas esencialistas y coloniales sobre el Islam. ¿Sí? Sobre esto menciono a Amina Wadud, menciono a Mernisi, a Asma al-Marabat, incluso hay una organización que se llama Musawa, que publican constantemente sobre esta... digamos, esa visión reformista, feminista, antipatriarcal del Islam. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en mi caso soy responsable de comunicación de una fundación de Santa Coloma, en el que atendemos a personas mayoritariamente migradas, casi siempre latinas, pero también de otros orígenes. Y mi pregunta es muy básica, es súper básica, pero me gustaría escucharla pues, de alguien como tú. Porque leo muchas cosas y bueno, me gustaría, te he escuchado y la verdad que me ha encantado. Y me gustaría saber, sé que tú no puedes hablar por todas, pero me gustaría saber qué significa para una mujer musulmana utilizar el hijab. Porque dependiendo de la persona de la que oigo una explicación, bueno, pues tengo muchas diferentes teorías. Y me gustaría saber para ti cómo lo describirías. Yo no puedo dar, no hay una respuesta única, ¿sí? No hay una respuesta que se basa en una fuente islámica que es clarísima, sino todo viene de una interpretación jurisprudencial de unas leyes o unos versículos del Corán, ¿sí? Que son interpretadas para llevar a cabo una ley que es que las mujeres deben usar el hijab, ¿sí? Las mujeres musulmanas usan el hijab según el contexto y usan el hijab por diferentes motivos. Hay una mujer que lo usa porque es obligada, porque existe, ¿sí? Hay una mujer que lo usa porque rechaza ser sexualizada. Hay una mujer que lo usa porque es un desafío decolonial. ¿Acordáis? El símbolo del hijab se ha convertido en un símbolo contra la resistencia, o más bien una resistencia colonial contra el colonialismo francés en Argelia. Fijaos, ¿eh? En Turquía, el hijab también se ha constituido como una resistencia colonial ante la visión moderna del Islam, de Occidente. En Turquía estaba prohibido el hijab hasta 2014. ¿Sí? Con Erdogan se permite el hijab. Un país musulmán. En Irán, antes de los años 79, donde estaba gobernando Reza Shah, que es un hombre
occidentalocéntrico, pero iraní, prohibió el hijab. Y por eso resalta, y por eso estalló la revolución ¿no? iraní. Prohibió el hijab en Irán, ¿sí? Actualmente tenemos dos países que son Irán y Afganistán, donde está obligada a usar el hijab. Pero tenemos varios países donde existen leyes que prohíben a las mujeres usar el hijab. Entonces, yo diría que el contexto, el hijab es una cuestión contextual y es una cuestión personal, ¿sí? Si yo uso el hijab en España, donde existen leyes y donde existen medidas que prohíben a las mujeres usar el hijab, es un símbolo de resistencia. Si yo uso el hijab en Irán, donde existen leyes que obligan a las mujeres a llevar el hijab, es un símbolo de opresión. Se ha usado como un símbolo de opresión. Entonces, es un tema muy contextual, teniendo en cuenta también que India es un país no occidental, pero también prohíbe el hijab. Tenemos uigures, lo mencioné, en China, una comunidad autóctona donde está siendo sometida a un campo de concentración por usar el hijab. En Myanmar, por ser musulmanes en general, uso el hijab no está contemplado. ¿Sí? En Canadá, en Bélgica, en Francia, etcétera, etcétera. El hijab es contextual y el uso del hijab según cada persona lo que le da el significado que corresponde. Para mí puede ser una resistencia colonial. ¿No crees que, y perdona, y ya de verdad... Colonial y antipatriarcal, Sí, porque sí. yo rechazo que se me vea también como según los estándares de belleza occidentalocéntricos. Esa es la respuesta que de verdad yo más he escuchado, esta última que comentas. Pero no es la única. No la única, pero la que más sí que es cierto que es esta. Y lo que te quería comentar es, ¿no crees que aquí en los medios españoles se utiliza mucho el hijab como algo negativo, utilizando las imágenes de las mujeres que se quitan el hijab y se cortan el pelo en Irán, por ejemplo? Creo que es completamente descontextual que aquí estemos criminalizando a una prenda que está siendo criminalizada institucionalmente. Es como un éxito, o sea, para los medios es como un éxito ver a mujeres que se lo están quitando, que entonces te están diciendo, ¿ves? Es que esto es lo malo, ¿ves que vienen ellas como se lo quitan? Sí, y es una visión colonial porque está diciéndote que se está civilizando, se está democratizando. Exacto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está acercando a los valores coloniales, eurocéntricos, etnocéntricos de la cultura occidental. Mientras más occidental te ves, más libre te ves. Esto es una realidad. Eso es la realidad del imaginario colonial. Se lo quieren quitar, bueno, algunas se lo quitan por el hecho de esta obligación, ¿no? de llevarlo. Exactamente. Claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. No sé si me ves, ¿sí? Sí, te veo. Vale, pues también me sumo a los agradecimientos de las compañeras. Ha sido un placer, bueno, más que un placer, una conmoción, diría, escucharte. Sobre todo lo que me ha servido es para darme cuenta de lo ignorante que soy, ¿no? Decir, es verdad, yo soy víctima de estas representaciones hegemónicas de los medios de comunicación respecto a cómo nos hacen ver las mujeres del Islam aquí en la sociedad occidental. Entonces me venía preguntando que me toca ponerme en la tarea de pensar qué lugares puedo frecuentar para aprender más de vuestra cultura aquí en Cataluña, por ejemplo, ¿no? En Barcelona, como ciudadana, pues ¿dónde tengo que ir para aprender más de vuestra cultura? Esto por un lado. Así es que muchas gracias, Omaira, también por organizar estos lugares de encuentro, de verdadero encuentro intercultural, ¿no? En segundo lugar, yo también la pregunta que te acaba de hacer la compañera me la estaba haciendo, ¿no? Porque me impacta mucho lo que has proyectado de las imágenes de mujeres desveladas, ¿no? Para mí la cuestión del desvelo
es una cuestión así como que filosóficamente me vengo preguntando siempre, ¿no? ¿Qué significa desvelarnos, ¿no? Y cómo lo llevamos distintas mujeres del mundo en esos momentos, esto de desvelarnos, cada una desde su cultura. Y me encanta la pregunta que te ha preguntado la compañera, ¿no? ¿Qué significa para ti el hijab, ¿no? Pero en la respuesta que nos das, me doy cuenta también que lo estamos debatiendo en términos políticos, que está muy bien, ¿no? Porque realmente es una lucha de opresión la que estamos poniendo encima de la mesa. Pero ¿dónde queda el conocimiento espiritual? O sea, Sí. en tu respuesta yo aprendo que, claro, que sois mujeres, que en cada contexto tenéis que estar en alerta a ver cómo utilizamos este símbolo para poder tener real emancipación. Pero quizás estamos todas tan combativas, porque es tan fuerte el patriarcado, que pasamos por alto el verdadero conocimiento místico y espiritual. Y yo, por ejemplo, me quedo con la duda de ¿qué carajo? ¿Y por qué se ponen el hijab? Y mira tú lo que nos lleva a la lucha política, que es que política y espiritualidad no se dan la mano. Y yo estoy convencida, por lo menos mi creencia está, que ojalá un día las políticas escuchen de verdad las enseñanzas espirituales, porque nos ponen a nosotros a pelear y también a ignorar realmente los mitos de origen, que es la auténtica sabiduría ancestral, ¿no? Y estamos todo el tiempo, a ver, y entonces la estrategia y la lucha y la ideología, coño, y fíjate, y yo me voy de la sala sin saber por qué os ponéis el hijab. Y ahora te quiero preguntar, espiritualmente sería bonito que nos lo pudieras contar, o sea, este símbolo, ¿qué pasa en la cabeza? ¿Es para la protección de la glándula pineal? ¿Es la conexión con el Ser Supremo? O sea, ¿por qué no podemos hablar de espiritualidad ni en la academia, ni en las calles, ni en ningún lugar? Es que al final nos están vetando la fuerza espiritual. Para mí eso es lo que hace... A ver, yo tengo una... Gracias, y perdón que... No, gracias. Tomo, No, me encantó tu perspectiva. No, mira, el hecho de preguntar a una persona musulmana por qué lo llevas, no ese por qué de que estás cuestionando, sino por qué de que quiero saber y parto desde un desconocimiento y te considero una persona con agencia y con suficiente conocimiento, con suficiente humanidad para explicarme el por qué. ¿Sí? El hecho de preguntar y reconocer la agencia en esa pregunta, ya estamos haciendo un acto de colonial. Porque estás reconociéndome como una persona que puede tener un pensamiento diferente y puedo tener una perspectiva que es neutral también. El problema nuestro es que estamos colonizados incluso espiritualmente y epistemológicamente. Y eso es lo que hizo el proyecto colonial, cometer epistemicidios. Y cometer jerarquías espirituales. Por eso es que mi espiritualidad nunca se va a considerar válida, neutra, objetiva, etcétera, etcétera. Mi cultura nunca se va a considerar válida, neutra, objetiva, etcétera, etcétera. Porque eso está reservado a la blanquitud. Eso es lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? De la visión decolonial. Pero si quieres conocer la visión espiritual sobre el hijab, tiene una larguísima explicación que aquí no lo puedo dar lastimosamente porque yo quiero tomar mi tiempo también y merezco explicártela con detalles, ¿sí? Pero el hombre en el Corán, antes de llamar a las mujeres, bueno, la palabra hijab no aparece en el Corán, ¿sí? La palabra hijab, velo y pelo, no aparecen en el Corán, el libro espiritual de los musulmanes, ¿sí? En el Corán no aparece. No aparece algo, un versículo que diga específicamente que las mujeres se tienen que tapar el velo, el pelo, perdón. No aparece. La ley, digamos, o la visión de que las mujeres tienen que usar el hijab es una interpretación a unos versículos del Corán que no van directamente a prohibir el hijab, el uso obligar el uso del hijab, ¿sí? En el Corán, cuando se trata de prohibiciones, es clarísimo. No tomen alcohol, no coman cerdo, etc. Eso es clarísimo. Sobre el velo no hay una aliyah clara, ¿sí?
la vestimenta es una cuestión antropológica y cultural. Por eso no existe una vestimenta islámica o reservada a las mujeres musulmanas y los hombres musulmanes. El versículo donde se apoyan los ulemas o los suyukhs o los juristas, ¿no? Que interpretan estos versículos es una aleya que insta a las mujeres que usen una abaya, ¿no? Un trozo de tela sobre los hombros, y que lo usan sobre el pecho, esta parte, para que sean reconocidas y no sean violentadas. ¿Sí? Porque en ese momento las mujeres que no son libres, es decir, mujeres esclavas, eran acosadas en la calle. Y las mujeres libres no eran acosadas. Y las mujeres árabes libres tenían un tipo de vestimenta que usaban. Es como una abaya, ¿cómo se dice? Un manto, ¿sí? Instó a que todas las mujeres usaran ese manto para evitar que se les acosen en la calle. Es decir, homogeneizar la imagen de las mujeres, para que no sean acosadas las mujeres esclavas. Es una aleya que tiene una finalidad a que las mujeres no se le acosen por ser esclavas. Entonces, hombres se usan esta aleya para decir a las mujeres, no, tienen que usar el velo. Esa aleya en ningún momento mencionó el pelo de la mujer musulmana. Entonces, me limito a esto para decir que la cuestión del velo no es una prohibición en el Islam, pero es una cuestión antropológica, cultural, donde las mujeres en Argelia, en Arabia, etcétera, usaban el velo. Pero no solamente mujeres, también hombres. Espérense, le muestro el... A ver. Mientras buscas la imagen, Chema, tenemos otra pregunta. ¿Veis esto, no? Sí. Vale, quiero mostrar hombres. Hombres que tapan la cabeza. Contra ese comentario de que ¿y por qué los hombres no se tapan la cabeza? Vale. Aquí los tenemos. ¿Sí? Tradicionalmente, los hombres, este es un sheikh, siempre se tapan el pelo. En Túnez también. Vale, la otra aleya que usan, versículo del Corán, que usan para decir que las mujeres tienen que taparse el pelo, está en la sura An-Nur, ¿no? El versículo An-Nur, y habla de que, se tiene que respetar la autonomía o se insta a los hombres y las mujeres a no violentar y a no invadir, ¿no? El espacio del otro, ¿no? Y a tener prudencia, etcétera, etcétera. En esa aleya, Dios se dirige a los hombres primero y luego a las mujeres. Pero los juristas se van a enfocar solamente en las mujeres, ¿no? Chema, tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Buenas, Chema. Muchas gracias por tu compartir tus enseñanzas. Bueno, 3 preguntas rápidas. Una, que me habían dicho que las mujeres musulmanas que están casadas tienen como una forma o llevan dos hijabs. ¿Eso es así? O como dos velos que se les toleran para distinguir las que están casadas. Ah, no. Eso no existe, bueno, por lo menos digamos, en la jurisprudencia islámica
no existe esa especificación de que cuando estás casada tienes que empezar a usar, ¿no? En la jurisprudencia islámica existe que cuando estás, alcanzas la pubertad, digamos, ¿no? Vale. Luego también yo, bueno, estuve casada con un senegalés y en el momento de casarme, bueno, él como me obligó, entre comillas, bueno, me dijo que me pusiese bueno, que me tapase toda la cabeza y que me pusiese como un velo aquí en los hombros, un poco lo que estabas diciendo ahora. Ay, sí, sí, sí. Sí, y bueno, si me podría explicar bien qué significaba en ese momento, por qué él me pide eso. No me lo pide, me dijo que me lo tenía que tapar, o sea, no me lo preguntó. Sí, no, es una cuestión cultural, ¿eh? Esto no es islámico. Primero, lo que hacemos muchas veces es mezclar lo cultural con el islam. Es una cuestión cultural donde, digamos que la mujer, el primero que la tiene que ver cuando se viste, cuando es novia, es su hombre. Entonces, él es el que te hizo, ¿no? Te alzó el velo así, ¿no? No. Solamente te dijo que lo taparas así encima. Bueno, que me tapase toda la cabeza, el pelo y el cuello y los hombros. El cuello, sí. No, eso es una cuestión cultural donde la novia solamente tiene que verla a su esposo y tiene que ver con cuestiones culturales de cada cultura. Entonces, yo no sé el significado que tiene en Senegal, pero yo conozco pueblos en Marruecos donde usan ese velo, para novia, por ejemplo. Os la voy a buscar para que todo el mundo sepa cómo es eso. A ver. Solo en el momento del casarnos, ¿sabes? Sí, en ese momento nada más. Ni antes ni después, nunca más me lo comentó. No, en ese momento donde, bueno, en esa concepción de por ejemplo, lo arrastra así sobre la cara y luego el que le tapa ese velo es el hombre. Aquí en Occidente también tenemos donde el hombre no tiene que verla, sino hasta que se arregle. Bueno, cuestiones antropológicas culturales, ¿sí? Sí, pero no, no tiene nada que ver con... No me destapó nada, sencillamente me dijo, tápate la cabeza así y tal. Sí, no sé específicamente en Senegal, pero sí, las mujeres, por ejemplo, amazigh en algunos pueblos sí lo usan, pero solamente en ese momento de que él le quite, ¿no? Sí, y como, wow, qué bien. Ya. Cuestión antropológica cultural y no religiosa. Sí, para mí en ese momento fue un poco violento porque no me había comentado nada antes, y 5 minutos antes de salir a la boda me dice, es como... No sé, ¿dónde me estoy metiendo? Un poco las cosas cómo funcionan. No así tienes que hacer esto porque lo digo yo, y tienes que taparte la cabeza porque lo digo yo. Fue como un poco violento para mí. Sí, te entiendo. Sí. Que no sé si me lo explicas, pues bueno, puedo comprenderte y eso. No, yo te lo puedo explicar respecto a la cultura de algunos pueblos, no todos además, donde se usa ese solamente para que no todo, y también contra el mal de ojo. Se cree mucho en el mal de ojo en pueblos indígenas, de Amazigh. Contra el mal de ojo para que la gente no lo vea y con ojos de no misericordia. Y el que la tiene que ver es su esposo, ¿no? Vale. Y última pregunta, que no tiene nada, bueno, no tiene tanto que ver con este tema descolonial, creo. Es sobre, yo vivo en un barrio donde hay mucha gente árabe. Y bueno, cuando bajo a la plaza... ¿No son de Arabia? Bueno, no los he preguntado a todos, pero son, sí, marroquíes, yo creo que marroquíes, pero la mayoría creo que musulmanes porque hay una mezquita ahí también en la plaza y muchos de ellos van a la mezquita. Entonces el ambiente en general es bastante... o sea, marroquí y a la vez musulmán. Y entre ellos creo que hablan árabe, creo. Entonces la pregunta es si lo sabes responder o lo que creas que pasa ahí. Es que, bueno, sobre todo por la noche siempre hay hombres y me cuestiono dónde están las mujeres, porque siempre están los hombres ahí todos reunidos en la plaza y hasta para mí es un poco como...
no sé, como un poco agresivo, porque bajo yo sola a pasear y no hay ni una mujer. Pero ¿por qué percibes a esos hombres como agresivos? No, no es que los perciba agresivos, pero me gustaría también presencia femenina. Pero culturalmente las mujeres no ocupan la calle. No sé, es una cuestión cultural y válida. No sé. No sé, puede ser desde tu etnocentrismo, es decir, el hecho de que no existe culturalmente de que las mujeres siempre van a la calle, van a los bares, etc. Bueno, si paseas por cualquier calle de Casablanca, de Agadir o de Tánger, eso no va a ocurrir. Siempre hay presencia de mujeres y hombres. Entonces, en ese barrio puede ser que son, no sé, de alguna etnia rifeña, que suele ser que las mujeres no estén todo el tiempo sentadas en la calle, sino que tienden a tener sus reuniones en la casa, y reuniones no mixtas, y los hombres se van a la calle para permitir que ocurra esa reunión, ¿sí? Entonces, depende. Vale. Pero no veo por qué te tiene que, digamos, preocupar. Bueno, me violentaría si fuesen blancos también, ¿eh? O sea, la cuestión de que solo hay presencia masculina no me gusta. Me gustaría... Bueno, a mí tampoco me gusta, ¿eh? Me gustaría que el mundo vamos, que desaparezcan. Pero bueno... pero tienen que estar ahí. No, es una cuestión cultural donde además en algunos, digamos, regiones de Marruecos, por ejemplo, norte, a diferencia del sur, yo vengo del sur, pero tengo familia que vive en el norte, en las bodas que hacemos en el sur, su familia es del sur, y mi madre, su familia es del norte. Los bodas que hacemos en el sur son mixtas. Es decir, yo, mi padre, la vecina, el vecino, bailamos juntos. Pero las bodas que se hacen en Tánger y en Tetuán son no mixtas, en un solo país que es Marruecos. Gracias. O sea, ¿vemos la heterogeneidad de los contextos? Chaima, y només, bueno, ya macho acabé porque ya son las 7 y ya se va a cortar el... Vale. Pero solo para comentar que imagino que también es una cuestión cultural, justo hablando de bodas, una amiga marroquí musulmana me comentaba que en el momento de los testigos, las mujeres valen por medio testigo. ¿No? ¿Por qué? Por medio testigo. O sea, el hombre es un testigo completo, pero para una boda en teoría se necesitan 2 testigos, entonces la mujer... Si ella quiere ser testigo de boda, ella vale por media. Sí, eso en solamente, por ejemplo, en algunos países musulmanes, no en todo. En Túnez, la mujer tiene el mismo testigo que el hombre, en Indonesia, en Malasia, etc. Eso es una interpretación, no, también es religioso. Los que lo hacen así es por jurisprudencia. En la jurisprudencia también hay diferentes jurisprudencias, por eso tenemos 4 escuelas de interpretación. Solamente en la suní. 4 escuelas de interpretación. Algunas de ellas dicen que las mujeres cuentan con menos testigo, o sea, medio testigo. ¿Por qué? Porque existe un hadith, es decir, una fuente de estudio del Islam, donde las mujeres eran objeto de acoso. Entonces se necesita solamente el testigo de un hombre porque la otra mujer la pueden acosar. Y sale. Entonces, ese hadith es contextual. Cuando cambia el contexto, cambia ese hadith. Por eso tenemos en Túnez un país musulmán, Indonesia un país musulmán, Turquía un país musulmán, donde admite el testigo igualitario, pero en otros se aferran a otras escuelas de interpretación y mantienen como si estuvieran viviendo en 1400. Pues, Chaima, muchísimas gracias. Ya pasaré o se nos puedes decir la red, tu nombre en el Instagram para seguirte. Y a ver, al final. Cualquier persona que tiene una duda o se quedó con algo, no dudáis en llamarme. Llamarme no, en mandarme un email. Llamarme. Dejo aquí mis redes.
Este es de Afrocolectiva, Sheima, y este es mi correo. Si os quedáis con alguna duda o con algo que no he explicado en profundidad, me podéis escribir. También tengo un curso específico sobre el hijab desde una perspectiva islámica, feminista y decolonial, porque es un tema que merece mucho que hablar y debate. Perfecto. Muchísimas gracias, Shaima, y muchísimas gracias a todas las personas que han venido. Gracias a ustedes.